que nos hablará sobre el mito y las leyendas del Grial. Él es un experto conocedor en los ámbitos de la psicología y de la educación, y experto también en temas de filosofía oriental, de filosofía occidental, de religiones comparadas, de arte y sobre todo de las óperas de Richard Wagner. Es miembro de Archival, que es una asociación cultural para la rehabilitación de los centros históricos de España. Y sin más preámbulos, voy a pasar la palabra a Rafael Mateu, que es un excelente orador y seguro que nos va a ilustrar sobre esta cuestión. Un segundo, inmediatamente inmortalizamos. Sí, muchas gracias, Rafael Mozo. Gracias a la Cátedra de Méritos que nos ha cedido esta ocasión de este local y de su participación en este ciclo de conferencias. Gracias a vosotros, algunos los conozco, otros no, y por vuestra asistencia, y voy a hacer una exposición, y como es lógico, después de la misma podréis preguntar lo que queráis. No sé hasta qué hora tenemos de tiempo, pero voy a procurar que no sea excesiva la exposición. Yo estoy... 40 minutos por exposición, indícanos si preferís con esta luz o si realza mejor las imágenes, apagaremos una iluminación. Sí. Yo estoy acostumbrado a impartir conferencias, es una de las cosas que más hago desde hace 35 años, sin parar, y nunca utilizo imágenes, es hablar. De tal manera que hoy me voy a estrenar, en los cursillos sí, a impartir una conferencia acompañado, como se suele hacer muchas veces, con imágenes. Algunas no han salido muy nítidas, pero todo se aprende. Es decir, que si tengo que impartir unas conferencias, pues aprenderé a que esas imágenes pues estén más claras, más nítidas, y agilizar todo este proceso. Es atractivo poder escuchar, a veces despista un poco el fondo, el significado de lo que el conferenciante puede decir, pero vamos a entenderlo como algo positivo, como algo bueno, como algo enriquecedor, el poder estar complementado con estas imágenes. Para que os hagáis una idea, voy a explicar lo que es el Grial desde la mitología, desde las artes. Voy a explicar cómo ha sido enfocado en la literatura y en todas las artes, incluida la música, las óperas de Wagner, y lo más importante para mí, no sé para vosotros, será lo último, lo posterior, es decir, la dimensión psicológica del Grial. Yo como psicólogo, que es a lo que más me he dedicado a lo largo del tiempo, pues además de mi profesión como psicólogo, pues trato de buscar el significado psicológico de todo, hasta donde alcanza, de todas las artes, de la filosofía, de todo. Y por lo tanto, esta conferencia vais a quizá a notar que, como todas, hable del tema que sea, pues está impregnada de psicología, que es lo que llevamos todos dentro y es lo que más nos puede quizá interesar. Y esa explicación que pretendo transmitiros no es la primera vez, aunque claro, abarco muchos temas y el Grial no estoy hablando de ello continuamente, pero no es la primera vez que voy a hablar. He hablado sobre todo en esas óperas forum, que lo llamo así, donde voy explicando periódicamente el simbolismo de las óperas de Wagner. Y como luego diré, pues hay dos óperas especialmente en las cuales trata del Grial.
Entonces, pues, como el título es el mito y las leyendas del Grial, pues es lógico empezar por deciros que mito es una palabra que todos conocemos, que todos utilizamos. No es lo mismo un mito como un relato que necesitas de la palabra para describir algo y que puede ser más breve o más largo que un signo. El Grial se podría calificar de signo y también de relato, porque como voy a explicar, sobre todo a través de la literatura, se han relatado historias relacionadas con el Grial, unas parecidas entre sí y otras muy diferentes. De tal manera que el Grial como mito es un relato, ya que los mitos son relatos simbólicos, relatos que nos describen, aunque en la cultura que tenemos actualmente apenas se conoce lo que es en esencia los mitos, era una forma didáctica de enseñar en el pasado y eso se ha ido perdiendo. Cualquier libro que cojamos de mitología nos describe a veces muy bien y con mucho detalle los mitos, pero pocas veces se da la explicación simbólica de estos. Por lo tanto, a mí es un tema que siempre me ha interesado, la mitología. Todas las religiones tienen su mitología y cuando la interpretas simbólicamente te das cuenta que hay una gran profundidad psicológica, espiritual, hasta cosmológica, sobre muchos aspectos del ser humano y sobre la vida. Entonces, el Grial es un mito, por cierto, es uno de los mitos más antiguos de la humanidad, aunque ahora os voy a decir cuándo, según los datos que tenemos, empieza, sobre todo en la Edad Media, pero es tan antiguo como quizá percibamos cuando termine la conferencia como la humanidad misma. Y al mismo tiempo es leyenda. Sabéis que las leyendas y los mitos pueden parecerse, aunque sean diferentes. Una leyenda es como un mito, se me ocurre decirlo así para entendernos, que tiene una base real. Es decir, unos acontecimientos históricos, pues luego se transforman, se modifican, se alteran y se convierten en leyenda. Se mitifican a lo largo del tiempo, de tal manera que tienen una parte, la leyenda de realidad, en la que se basa, y luego una parte de imaginación, de fantasía. Y también hay otra palabra que tengo que decir desde el principio, y es la palabra símbolo, simbología. La simbología la tenemos los seres humanos pues por todas partes. La simbología, podríamos decir que todo lo que existe, desde mi punto de vista, es simbólico. Todo lo aparente, todo lo visible, todo lo perceptible con los sentidos puede ser un símbolo de algo invisible, de algo sutil, de algo abstracto. Gracias a la simbología podemos, con signos, con detalles concretos y externos, pues comunicar aquello que sería muy difícil y prácticamente imposible, ni siquiera con el mejor vocabulario, explicar y describir. Entonces el Grial, pues a no ser que tengamos mucha intuición, y aún así necesita de una explicación verbal como yo voy a intentar transmitiros en esta ponencia. El Grial, repito, junto con otro mito, si me permitís la expresión mito, aunque el Grial tiene una existencia objetiva, por lo menos muchos griales, y la cruz también es como un elemento objetivo, concreto, hay muchas cruces, pero a lo largo de la historia de la humanidad, griales y cruces pues han sido utilizados por todas o casi todas las culturas. De tal manera que aunque el Grial, según los datos que tenemos, empieza en la Edad Media, siglos XII y XIII, con la literatura que ahora voy a nombrar, pero haciendo una abstracción de lo que simboliza básicamente el Grial, podemos encontrar en algunos de sus aspectos descripciones más antiguas, más lejanas en el tiempo. Se dice incluso que cuando empezó en el siglo XII con la literatura de Chrétien de Troyes, voy a nombrar 3 autores literarios. No los he leído, pero he leído libros que nos describen pues
lo que hicieron, lo que transmitieron a través de su literatura, siglo XII y siglo XIII. Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach y Robert Boron. Esto es lo que, dentro de lo que he leído, y esto pues cualquiera lo puede buscar en libros, en internet, ¿verdad? Es una información que está ahí. Son autores que se nombran en los libros que se hablan del Grial, siglo XII, siglo XIII, la época de la Edad Media. También, pues, ahora indicaré algo de estos autores. También todos habéis oído hablar de los caballeros, de la tabla redonda, que aunque a veces pues no incluyen del todo el Grial, pero también está muy relacionado, está muy unido. Los caballeros del Grial, los caballeros de la tabla redonda, el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. De tal manera que distintas culturas, los celtas, con sus sacerdotes como son los bardos, los trovadores de la Edad Media, algunos de ellos eran los cátaros, los templarios y distintos personajes a lo largo de la historia, grupos, podríamos decir, han tenido en su esencia, en su mensaje, en su quehacer, el Grial. De tal manera que podemos encontrar, empezando por el aspecto literario, porque os he dicho que voy a hablaros del Grial, como lo veo, aunque no sea exactamente como elemento simbólico, a través de todas las artes. Pero empezando por la literatura, que es una de las referencias más básicas, encontramos a estos autores. Chrétien de Troyes era francés y, como he dicho, escribió, entre otros libros, el cuento del Graal, con dos as, Graal, según está descrito así, del Graal, es decir, que no pone Grial. Y Chrétien de Troyes pues ya introdujo una serie de elementos que otros posteriores, como los autores que he citado, fueron tomando, copiando y luego modificando, como suele ocurrir con tantas obras de literatura o de arte, que alguien inicia algo y luego hay seguidores que copian, o más que copiar, que es una palabra que suena mal, se inspiran en ello y van como ampliándolo, modificándolo, matizándolo con otros aspectos. Chrétien de Troyes pues es uno de los que empiezan, y en los libros que hablan del Grial suele aparecer este autor como más evidente. Y además empezó, aunque lo hizo de una manera filosófica, empezó a introducir elementos cristianos. Para mucha gente en el mundo, el Grial lo identifica con la Eucaristía cristiana. Pero este autor y los otros dos que he nombrado, lo que hicieron fue identificar el Grial con la copa de la última cena de Jesús. Todo el mundo sabéis que en la Eucaristía de los cristianos pues existe pues una copa que no se llama el Grial, sino es la copa de la Eucaristía, pero en la historia, en la literatura, se ha identificado de tal manera que en las obras de estos autores, por lo menos, se identifica. La Iglesia al principio se resistió, porque, claro, como el Grial tenía elementos simbólicos no cristianos, paganos y de tipo y esotéricos, pues entonces no se atrevió a identificarlo. Pero poco a poco, al ir identificando el Grial con la Eucaristía, con la copa de la última cena, entonces ya empezó a hacer lo suyo. De tal manera que esto son cosas que suelen suceder. El siguiente de los autores que he nombrado, Wolfram von Eschenbach, le dio un carácter así, según tengo entendido, más espiritual, más profundo. Y algunos de los personajes de sus obras son personajes que, si habéis visto la ópera de Wagner Parsifal, después hablaré de ella, pues están presentes. Está Amfortas, su padre Titurel, está Bournemouth, que prácticamente, si hemos visto esta ópera, son personajes que aparecen en ella. Klingsor, como el mago negro, Kundry, aparece pues las muchachas Flor, y hasta Lohengrin, que es el título, como luego nombraré, de otra de las óperas de Richard Wagner. De tal manera que en este autor alemán, Wolfram von Eschenbach,
pues del siglo siguiente, el siglo XIII, pues nos habla de El Grial. Y ahí es evidente que Wagner, aunque también tuvo otras fuentes, se inspiró en los personajes. Wagner creó su propia mitología en sus óperas, incluido la mitología del Grial. Grial solamente lo trata en 2 óperas, de un modo muy directo, como ahora explicaré, en Parsifal, y de un modo más velado en Lohengrin. Pero Wagner en sus óperas, ya sabéis que en las óperas hay un argumento que trata de distintos elementos mitológicos, no solo del Grial. Y como todo ser humano se inspiró en antecedentes, en otros mitos, pero él lo hizo de tal forma que creó su propia mitología. Bien, y el otro autor, Robert de Robert Boron, pues este autor, creo, si no me equivoco, alemán, pues lo que hizo fue identificar el Grial con la copa en la cual, pues cuando Jesús fue crucificado, José de Arimatea tomó la sangre, aparte de ser la copa de la última cena, la sangre que emanaba de su herida, y la conservó. Y después de ser liberado, según se cuenta, José de Arimatea, que todos conocemos por la historia de la religión cristiana, pues se trasladó a Inglaterra y parece ser de que transmitió e hizo el Grial como lo identificó incluso Avalon como lugar con Inglaterra, de tal manera que situó el Grial en Gran Bretaña, podríamos decir. Esto es lo que hizo este autor y también le dio este carácter religioso. De tal manera que en estos autores, aunque se inspiran en características mitológicas medievales, pero también van introduciendo el aspecto religioso. Esto es lo que ocurrió en la Edad Media. No son los únicos autores, pero como son tantas las cosas que podemos decir del tema, pues lo dejo ahí. Aparte de que esto que os he transmitido ahora es una información que fácilmente se puede adquirir. Y me interesan más otros aspectos que voy a pretender pues comunicaros. Esto es en cuanto a la literatura, pero si nos remontáramos más hacia atrás, también se dice que el Grial también estuvo en Oriente, que hay inspiraciones de las culturas orientales, de otros lugares. Incluso, aunque no se nombre el Grial, la Odisea de Homero, como luego entenderéis, pues es la descripción de un viaje, de una búsqueda de algo y del encuentro de algo que, según la literatura, a nivel externo, está afuera. Como todos los que nos describen el Grial, nos hablan de la búsqueda de una copa física que se encuentra en un lugar determinado del planeta. Pero lo adelanto ya, lo más importante para mí, y espero poder transmitiros, es que el Grial físico no existe, o que, si existe, no es lo más importante. Lo más importante, como ahora luego os explicaré, es el Grial que todos los seres humanos llevamos dentro. Pero ambas cosas se pueden compatibilizar, se pueden unir, se pueden fundir, ambos aspectos, el externo y el interno. También en la época medieval, los trovadores, sabéis que trovador o Minnesänger de los alemanes, es otra forma de decirlo, pues también tenían relación con el tema. Eran una serie de poetas, de músicos, de artistas que iban transmitiendo una serie de cosas, de valores, sobre la psicología humana, sobre los acontecimientos, etc. Y eran muy aceptados, como sabéis, en las cortes. De tal manera que también tienen relación los trovadores con el Grial. Incluso parte de esos trovadores fueron esa cultura ya que habréis oído hablar, no sé, no es una cosa que se haya extendido mucho, aunque en los últimos tiempos se conoce más, que son los cátaros que vivían sobre todo al sur de Francia y que, como otras culturas, fueron aniquilados. Y estos cátaros tenían un fondo religioso, pero se salían de la tradición religiosa cristiana. Entonces los cátaros pues tenían como meta el amor y también unir la espiritualidad con lo material.
la dimensión espiritual interna con la externa. Y tenían el Grial como meta a buscar, a encontrar. De tal manera que junto con otros grupos, la búsqueda del Grial, según se nos describe por parte de los que estaban preparados, era externa. Lo interesante es descubrir que esa búsqueda externa puede tener como complemento lo que quizá a todos más nos interesa, lo que he dicho anteriormente, la búsqueda interna. Los templarios, también habéis oído hablar de ellos, vivieron unos 200 años, fueron aniquilados, eran monjes guerreros y sabéis que fueron utilizados en las cruzadas para liberar los santos lugares de Jerusalén, de las conquistas árabes. Y entonces los templarios tenían también una dimensión externa, que es la que nos hablan los libros, de las cosas que tenían, de sus votos de pobreza, aunque acumularon grandes fortunas, y también cómo fueron utilizados, pero luego fueron aniquilados también pues, por parte de la Iglesia. Entonces los templarios también eran un grupo que buscaba el Grial. O dicho de otra manera, aquellos que podían estar más preparados pues iban en búsqueda del Grial. Así que templarios, cátaros, trovadores, incluso, no puedo entrar en detalles porque lo desconozco, pero sí tengo la información que había un grupo islámico que son los ismaelitas del Islam, que también buscaban el Grial. De tal manera que no solo en relación con la religión cristiana, sino también en relación, el Grial se puede relacionar con otras religiones. Pero esto ya mi compañero Rafa, pues también a lo mejor, pues como va a hablar de ese tema, pues lo trata en la próxima conferencia. Así que en las historias, a través de libros o a través de esa transmisión oral de cuentos y de leyendas, pues se ha transmitido a lo largo del tiempo algo que ha sido muy frecuente. Pero si nos vamos acercando a la época actual, pues algo que es muy popular es el cine. Y el cine, pues hay varias películas que han tratado el tema del Grial. Y aquí sí que voy a, porque lo tengo preparado, unas imágenes que he tomado de las películas que tengo, de algunos planos, solamente que a lo mejor habéis o no habéis visto. Pero hay algunas películas, no las conozco, por supuesto, todas, pero las que voy a nombrar sí, que tratan del Grial. Sabéis que el cine llega a tanta gente que muchas personas, sin haber leído, sin haber oído algo de esto y de otras cosas, solo por el cine, que tiene tanta fuerza y tanto alcance, para bien o para mal, pues nos ha hablado de este tema y ha contribuido a que mucha gente conozca el tema del Grial. De tal manera que tengo por aquí, pues, para al mismo tiempo que hablo, ir comentando, ya que ahora estoy hablando del tema del cine. El tercero, ahí. Excalibur. Para mí, Excalibur, de John Boorman, es la película que trata fundamentalmente del rey Arturo y de los caballeros de la tabla redonda. Y en algunas películas sobre este tema no le han dado tanta importancia al Grial, pero esta película sí que se lo da. Y en una escena, en unos planos muy breves de la película, antes no, aunque se está ahí presente, aparece el Grial. Aunque tenía que haber empezado por el Grial desde el punto de vista de la escultura, pero es igual el orden. Aquí veis como flotando, como levitando en el aire, una copa y con una iluminación. Esto lo he tomado, aunque no se vea con manera, porque es una foto que he hecho de un plano estático de la película. Pero a continuación pongo cuando el personaje que no he nombrado, Perceval, de donde se inspiró Wagner para la ópera Parsifal, son palabras que se parecen. Parsifal es el nombre que le da Wagner en la ópera, que invirtiendo los términos es Falparsi,
según tengo entendido, una palabra árabe que significa, luego lo comentaré cuando hable de esta ópera. Pero el protagonista de esta película, uno de los protagonistas, que no es el rey Arturo, sino Perceval, es el que se acerca a ese templo y toma en sus manos una copa. Y ahí tenemos la imagen de la copa, cuando la coge y a continuación esa copa se transforma en la imagen del rey Arturo. Fijaos que esto es imágenes que pueden ser muy diversas y según los autores pues las ponen de una manera o de otra. Es decir, que si vemos las películas, cada una lo ha enfocado de una manera, pero aquí lo que ha hecho o lo que ha intentado hacer es identificar al Grial con el propio rey Arturo. Y lo que hace luego, como estaba, digamos, mal, estaba enfermo, pues le da a beber el contenido de la copa. Con lo cual, dentro de la película, lo que bebe es para curarle. De tal manera que aquí tenemos un elemento que, junto con otros que voy a explicar, nos pueden hacer ver algo de lo que terminaré explicando. Esto es de Excalibur. Otra película más moderna, El primer caballero. El primer caballero, aquí vemos el rey Arturo, interpretado por Sean Connery, y aquí vemos Lanzarote. Dentro de los caballeros de la tabla redonda está Arturo, su esposa Ginebra, y para formar un triángulo está Lanzarote. Esto pues llegamos a conocerlo, pero se nos escapa el símbolo de ese triángulo, que ahora luego explicaré. Y aquí, en lugar de un grial, en la mesa redonda en el centro, hay como un cuenco, un recipiente con una llama de fuego. Es otra variante. Aquí está más cerca. Vemos ahí ese recipiente del cual sale fuego. Ahí. Sí. Y aquí vemos desde arriba, la cámara está en una vista de gusano, vemos en el centro y los caballeros con sus espadas alrededor. Se ha hecho muy famoso, como tantas cosas que no se sabe por qué, los 12 caballeros, aunque a veces ponen más, de la tabla redonda. El rey Arturo, 12 caballeros sentados alrededor de una mesa redonda, etcétera, alrededor del grial. La simbología más profunda que he encontrado de esto es que el rey Arturo es el símbolo del sol y los 12 caballeros son los 12 signos del zodiaco. Están relacionados con esto. Tienen una simbología, entre otras, de este tipo. Y otra película, pues, es... esta es una película de aventuras, Indiana Jones y la última cruzada. Sabéis que Indiana Jones, las películas son de aventuras, no son películas psicológicas ni filosóficas, pero en un momento determinado, igual que en la búsqueda del arca perdida, pues se inspira en el arca de la alianza del Antiguo Testamento, y ahí van tras ella, pues unos y otros, los malos serían los nazis, pues en esta, que es la última cruzada, los nazis también van en busca del grial. Luego los nombraré también porque en la vida real también hubo dos intentos de buscar por parte de los nazis, del nazismo. Otto Rank buscó en los Pirineos y luego pues también hubo otro Himmler, no Hitler, sino Himmler, que también fue hasta Montserrat, en Barcelona, en búsqueda del grial y de documentos. Eso ya es histórico, no es fantasía. Y en las películas vemos en este plano que os pongo un detalle. Uno de los nazis ha elegido de un conjunto de copas una que es más brillante, más lujosa, con más ornamentación, y la bebe, lo cual le destruye. Pero en otro momento, a continuación, Indiana Jones, el protagonista, toma una copa que es más sencilla, no tiene lujo, y entonces es un líquido curativo, porque luego la utiliza para curar la herida de su padre.
Esto quizás sea a lo mejor lo más interesante, que dura poquito tiempo dentro de una larga película, como suele pasar muchas veces, de aventuras, de luchas, de tensión, de suspense. De tal manera que he ido a cómo han tratado, cómo se les ha ocurrido a los autores tratar el tema de esto. Y Los Caballeros del Rey Arturo, esta es del año 50, de la década de los 50, 57, que se llama Los Caballeros del Rey Arturo, es una de las películas más antiguas, donde vemos ahí, al final, el cáliz suspendido en el aire con un haz de luz que se dirige hacia dos caballeros. Uno de ellos es Lanzarote. Y entonces hay una voz que les habla, una voz que sale del grial. Esta es de las más antiguas de las que os he puesto. De tal manera que aquí aparece no sobre la mesa, sino como levitando, como flotando. Bien, esto es respecto al cine. Pero respecto al arte de la escultura, o más de la orfebrería, que es donde más directamente vemos la copa, tenía que haber empezado por deciros algo que todos sabéis. Todos los seres humanos, además de vasos, podemos tener copas. Y entonces, pues, una copa está formada, como ya sabéis, por un recipiente donde contiene el líquido, el agua o la bebida que sea, luego un soporte y una base para poder sostenerse en la mesa. Entonces, una copa, pues ya sabéis, la utilizamos pues para beber y nadie nos planteamos más. Pero una copa está formada por estos tres elementos. Y las copas que han simbolizado el grial como elementos no para ser utilizados en la vida cotidiana, sino como elementos artísticos, como estas que os voy a poner, de lo que me ha dado tiempo de poder realizar. Este es un cáliz, no sé si lo veis, de Arlach, de Irlanda, del siglo VIII. Esta no vemos con tanto lujo o tanta ornamentación como otras, pero vemos aquí la parte casi semiesférica, que es la más destacada, un soporte lo justo para poderlo coger con la mano y la base. Todo con una tendencia circular. Este es un ejemplo. He puesto otros. Esta ya está más elaborada con todo el arte de la orfebrería, como sabéis. Y este del siglo XVI, Monasterio de las Monjas Clarisas, es un cáliz del siglo XVI. Se ve bien, ¿verdad? Aunque este yo lo veo más claro, pero vosotros lo veréis a lo mejor un poco más difuminado. Esto es un ejemplo entre tantos en los libros que podemos encontrar. Bueno, este lo he puesto también porque el monasterio de San Juan de la Peña, que a lo mejor se trató en la conferencia anterior posiblemente, o se trate, pues esto es una réplica del grial de San Juan de la Peña, pues en Huesca. Y esto es de Játiva, pues un cáliz del Papa Calixto III, de la Colegiata de Santa María de Játiva. Como veis, siempre es el mismo esquema. La copa sea más ancha, más esbelta, el soporte y la base, que es donde más se suele poner toda la decoración lujosa de los cálices. Por lo tanto, dentro del arte manual de la orfebrería es donde más encontramos directamente la apariencia del grial. Y es donde directamente lo encontramos, porque además pues, o se le nombra como copa de la Eucaristía, una imitación de la copa, o el grial. Pero vamos a ir, ya que lo tengo aquí y tiene relación, os voy a poner, que he hecho alguna diapositiva, del grial que está en la Catedral de Valencia. Bueno, esto es un esquema con las medidas. Que a lo mejor pues en la conferencia anterior o en la próxima pues ya se os describe. ¿Veis? Incluso no solo está el soporte, sino hay unas asas para poderlo coger. Está la base, pero siempre, sea cual sea la forma que tenga, hay tres elementos.
que es lo que estoy intentando transmitiros como síntesis. El recipiente, receptor, el soporte para poderlo agarrar y la base para poderlo mantener. Bueno, esto es lo que había antes del año 1936, donde se destruyó esta base de estos ángeles y quedó la copa. Esto es de un libro donde habla cómo estaba anteriormente en la catedral. Y esto es una vista de el exterior del lugar donde se encuentra. Y por último, pues la misma vista un poquito más distante, en la sala capitular de la catedral donde se encuentra. Bien, en el cine, en la literatura y en estas formas artísticas. Pero la cosa, a mi entender, y alguien a lo mejor podría decir, es imaginación. A mi entender, el grial como arquetipo, que es una palabra que no he utilizado en esta ponencia anteriormente, la palabra arquetipo es un modelo de muchas cosas que sirve como referencia para poder acercarse progresivamente con muchos detalles y matices por un proceso de ir mejorando, transformando, evolucionando hacia ese modelo arquetípico. Arquetipo sería como una abstracción que se puede aplicar a muchas cosas concretas. Y entonces el arquetipo del grial sería un recipiente, receptor de algo que no está allí, pero que se introduce. Como cuando pones una copa o un vaso, entonces no tiene agua, hasta que el agua que viene del exterior, o el líquido, la bebida, se introduce en su interior. Entonces, ese recipiente, ese receptor, que tiene una forma variada, pero prácticamente semiesférica, es lo más destacado, añadiendo lo que os he dicho, el soporte y la base. Entonces, antes de entrar en esa simbología psicológica, os voy a decir algo que inconscientemente, no había hablado de ello todavía, porque esto, yo digo, mi reto es cómo sintetizo lo que necesitaría horas en una conferencia que va a durar poco tiempo. En la arquitectura no hay, lógicamente, ningún grial, a no ser que haya un grial esculpido en algún lugar. Sabéis que la escultura y la arquitectura tienen relación. Pero os voy a poner, aunque sea muy brevemente, unas imágenes de lo siguiente. Y esto, pues, claro, cuando doy algún curso de arquitectura me refiero, cuando hablo de las artes, hablo de la simbología de las artes, pues entonces puede aparecer esto. Desde los capiteles de la arquitectura griega, que luego se han imitado en otras formas arquitectónicas posteriores, os voy a poner un ejemplo. Aquí, aunque se ve de muy lejos, son capiteles de estilo jónico, en el monumento atenianique, en el Acrópolis de Atena. Entonces, aquí está la base, el fuste y el capitel. Esto, lógicamente, en apariencia no tiene nada que ver con el grial, pero el capitel, esa parte ancha, sirve para poder soportar los arquitraves, frisos y, si es el caso aquí no se ve, el entablamento, el frontón, que diga con el tímpano, que es lo típico de la arquitectura griega. Esto es un capitel, no de la arquitectura esta griega, pero de San Pere de Roda, en el Alto Ampurdán. Lo he tomado de un libro donde no lo vemos circular, lo vemos más rectangular la base, pero es un capitel. Aquí acaba el fuste, la columna, y empieza el capitel. Entonces el capitel, a nivel de forma física, se parece a una copa receptora, pero en este caso no receptora de un líquido, sino receptora para soportar el peso de lo que hay arriba.
toda la cubierta que está en la parte superior. Sí, este es el Erecteion dentro de la Acrópolis, donde las columnas son sustituidas por estas esculturas cariátides, donde vemos la cabeza, la parte superior, y luego eso que parece un recipiente, una copa, para poder soportar. De tal manera que desde el punto de vista físico externo simplemente es pues la necesidad de poder soportar un peso con algo, pero añadiéndole algo artístico. Pero lo que quiero deciros, y no me voy a entretener más, es que estas formas de arquitectura con su decoración nos sugiere mucho, no solamente un ser humano, donde tenemos la parte superior de la cabeza, luego el tronco y luego pues vamos a poner, aparte de otras cosas, los pies en el suelo, es decir, que lo podemos comparar, sino que también hay como un elemento que está soportando, está recibiendo, en este caso, un peso del exterior, así como en una copa, en un vaso, se recibe un contenido. Eso es muy habitual, muy corriente. Pero dentro de la arquitectura, un templo, una catedral, pues sí que todos habéis estado, es un lugar vacío por dentro, donde caben las personas, aparte de su contenido. Pues bien, más allá del significado religioso, pues muchas personas, cuando hemos estado en una catedral y tenemos una mínima sensibilidad, notamos ahí algo especial, un ambiente energético, no solo lo que entra por la vista o por los sentidos, un ambiente. Estamos como en un recipiente en el cual las características geométricas y de otro tipo y de iluminación, etcétera, contribuyen a crear una atmósfera determinada. Con un poquito de imaginación y de intuición vemos que es como un grial. Estamos ahí como recibiendo en el interior, no en el exterior, algo dentro de ese vacío. Ese vacío limitado por la arquitectura es como volúmenes limitados por las paredes, por los muros. Y además las cubiertas, las bóvedas, las cúpulas de las catedrales y de los templos son como copas, pero invertidas, no hacia arriba, como es lógico. Desde el punto de vista arquitectónico, ya lo sabéis, es lógico, para cubrir y crear más espacio, pero es como una copa hacia abajo. Sería como un grial, nada más que su contenido, en lugar de estar abierto hacia arriba, es como depositándolo hacia abajo. Y en este sentido, aunque sea muy brevemente, pues os pongo pues un ejemplo de la cúpula de la Catedral de Santa Sofía, entre tantos que hay, donde vemos la semiesfera abierta hacia abajo, como es lógico, o os pongo pues el Taj Mahal, donde no es semiesférico, sino tiene esta modificación, pero estas cúpulas nos están sugiriendo como recipientes dirigidos hacia abajo, hacia el interior. Bien, fijaos, esto no es una cúpula, es un rosetón de Notre Dame. Entonces aquí vemos muchos círculos, no vamos a entrar en detalle. Y esos círculos nos pueden sugerir la parte semiesférica del grial, del que se acerca más al grial. Pero esto de aquí, estos ventanales, sería la parte más rectangular. En todo grial, las tres figuras arquetípicas, cuadrado, triángulo y círculo, esto lo nombro mucho cuando doy cursos de pintura, de arquitectura o de cine, hablando de la composición geométrica, tiene unos significados psicológicos. No nos da la misma impresión ver cosas rectangulares que curvilíneas, circulares o tendientes a los círculos o triangulares. Entonces la base siempre es, o casi siempre es, rectangular, cuadrado o rectangular, como la base también de muchas copas o griales. Y la parte superior, digamos, es la esférica, semiesférica o redonda. De tal manera que si lo miramos así, podemos hacer abstracción y ver lo mismo. De tal manera que, bueno, las estupas estas de
de Indonesia, esto ya tiene que ver con el budismo, pues también vemos como algo hacia abajo, serían como cúpulas, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, hacia abajo. Me hubiera gustado pues poder explicar todo esto, pero la mezquita azul, cerca también de Santa Sofía, donde vemos, como tantas veces en arquitectura, la sugerencia geométrica y simbólica del Grial. Y vamos a pasar por lo menos un poquito al arte de la pintura. El arte de la pintura podemos ver uno de los mitos que se utiliza en la pintura, el mito de Danae, Zeus, dentro de la mitología griega, en forma de lluvia de oro, germina a Danae y de donde nace Perseo, otro de los elementos simbólicos en la mitología. Y en los cuadros, Danae está expresada como un recipiente. Geométricamente vemos el aspecto. Y luego el aspecto activo, que es el contenido que entra dentro del receptor. Algo activo que se deposita, que se introduce dentro de otro elemento receptor. Estoy hablando geométricamente, incluso también, pues Danae, en sentido simbólico también lo expresa. Bueno, la transfiguración. El cuadro está a mitad, porque el cuadro tiene también otra parte inferior. La transfiguración de Jesús también vemos geométricamente cómo se utiliza también el contorno este que estoy señalando. ¿Veis? Casi mejor que con el puntero. Ya. Y como una copa. Y ahí lo que se introduce es Jesús, que está ahí con un fondo luminoso y resplandeciente. Hasta si supiéramos lo que simbolizan Pedro, Santiago y Juan, veríamos que tiene también que ver con lo que ahora voy a explicar del Grial. Bien. Hasta la adoración de los reyes, los reyes aquí y los pastores, el nacimiento de Jesús, hay una composición geométrica circular y en el centro está la Virgen con Jesús. Y están aquí alrededor también. Podemos encontrar la misma figura geométrica arquetípica. Y hasta en este cuadro de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, el pecado original, vemos, aunque no lo he nombrado, pero el árbol también es un mito, es un elemento que se ha utilizado, es un elemento físico, pero que se ha utilizado mucho en la simbología mitológica. El árbol hacia arriba, aunque también tiene otro significado el árbol hacia abajo. Y la serpiente, según el Antiguo Testamento, que está rodeando el árbol. Todo esto, aunque no se sepa mucho, pues tiene un valor simbólico que se puede identificar con el Grial, como ahora veremos. Entonces, esta serpiente que está enroscada en el árbol simboliza una energía que se llama Kundalini, pero no todo el mundo conoce esto, y que a veces se ha simbolizado en las copas, que está enroscada alrededor del soporte de una copa. Entonces esto también son elementos simbólicos que se podrían relacionar. Por poner un ejemplo de una virgen que está en una base y abierta hacia arriba, unas veces con la mirada, etc. Y además aquí con los brazos, luego hablaré del corazón, cruzando ahí y señalando el corazón, como una apertura hacia algo superior que está por encima de ella. De tal manera que... Bueno, aquí el sueño de Jacob, donde también está soñando, y entonces ahí está como, incluso la geometría acompaña como algo receptor de algo que se introduce en su interior, en las imágenes. Y este es el cuadro de Tiziano, de Danae, recibiendo eso de otro autor, como veis, y vemos otra vez la fórmula así, circular, receptora, pasiva, y Zeus, pues, introduciéndose en su interior. Bien. Hay más, pero el tiempo va muy rápido, y entonces, pues, con respecto a la arquitectura, las óperas de Wagner. Dentro de la música, pues, que hable del Grial,
pues hay una obra que tengo, un CD muy poco conocido, que una fundación pues hizo hace unos años de música inspirada en los cátaros y en los trovadores. Se llama El Camino de Montsegur. Incluso en una de las canciones habla de la búsqueda del grial y también de, digamos, del grial y de los trovadores. Pero es muy poco conocido. Lo que más se conoce en música es las óperas de Wagner, que he nombrado anteriormente. Esto necesitaría horas y días y meses para poderlo explicar, pero aunque uno no sea aficionado a la ópera, pero todo el mundo pues, ha oído hablar de esto, de las óperas. Y Parsifal pues, es la más destacada. Lohengrin, pues el caballero Lohengrin, que por cierto se dice en la ópera que es hijo de Parsifal, pues viene del grial, pero eso solo sale un momento al final. Solo en la obertura, en el preludio de Lohengrin, la música, que no hay letras, solo música, nos está expresando en música la aparición del grial. Pero eso había que escuchar y decir, mira, ahora esto indica tal cosa, tal otra. Pero en Parsifal está omnipresente. Hay dos ceremoniales muy destacados de Parsifal. Entonces, aquí tengo algunas imágenes de la versión que yo tengo, que es la que cuando hago alguna ópera forum y explico a la gente todo esto, pues me gusta, de James Levine, de Parsifal. ¿Veis la copa semicircular? Este es, digamos, Amfortas en este momento, luego es Parsifal quien se hace cargo de ello. Aquí más cerca. A ver, como no tengo el nombre puesto, pues seguimos aquí. Eso es. Aquí también se ve de más cerca el soporte, la parte semiesférica. Y aquí, en esta versión, hay como un haz de luz que desciende de arriba hacia la copa, hacia el interior, donde está expresado gráficamente pues esa imagen de algo luminoso, sutil, etéreo, espiritual, que está descendiendo como contenido. Y bueno, hasta ha salido uno de los subtítulos, O Sagrado Deleite, en este plano. Otro, donde se ve un poquito más lejano. Aquí se ve mucho más esa recepción de un contenido más sutil. Bien, el caso es que tengo estas imágenes de la ópera Parsifal y también, bueno, esto no es de Parsifal, aunque parece, se ve una copa, es una imagen tomada de un libro de La Valquiria, eso es de otra de las óperas. Esto aquí está sugerida la copa. Esto es del Palau de la Música de Valencia. Sí. El caso es que voy a pasar a la parte psicológica. Vale. Bien, como quedan pocos minutos, os imagináis lo que he querido con estas imágenes, estas formas de distintas artes, es que de un modo directo o indirecto, la forma del grial, y también no solo la forma, sino la forma arquetípica de un receptor y algo que introduce, está como presente en infinidad de ocasiones. Lo más interesante, que es lo que menos tiempo me queda, como a veces sucede, es lo que os voy a decir. Nosotros los seres humanos somos una expresión de una dimensión física, que es la que percibimos, tocamos, vemos, una parte emocional, que no la vemos, pero la sentimos, y una mente con la cual pensamos, imaginamos, mejor o peor. Pero mucha gente se queda así. La psicología más ortodoxa, más corriente, pues va haciendo mucho bien, va utilizando, va viendo la manera de mejorar la vida de un ser humano, superar problemas, etc. Pero cada vez, esto es antiquísimo,
pero cada vez, sobre todo aquí en Occidente, se va conociendo algo que los orientales conocían desde siempre, ¿verdad? Aquí en Occidente también, pero estaba más velado, de que además de la mente no se acaba ahí, sino que somos algo más. Y esto, aunque uno no lo sepa, pero cada vez podemos encontrar más seres humanos, que siempre los ha habido, que además de pensar mejor o peor, tenemos como unas intuiciones que nos permiten comprender más sobre la vida. O podemos tener unos sentimientos que nos hacen ser más solidarios, más amorosos con lo que nos rodea, integrarnos más. Es decir, y también una voluntad dirigida a hacer el bien. De tal manera que hay unos valores, se le puede llamar la dimensión transpersonal, hay una forma de psicología que se llama psicología transpersonal, que se inspira en la oriental, y que cada vez a un nivel más general se va dando a entender algo que seres humanos de todas las épocas hemos notado, hemos percibido, hemos sentido, de que hay algo muy sutil que no ven los ojos, que no podemos tocar, pero que nos hace mejores seres humanos. Y por lo tanto, como resultado, nos comportamos mejor con los demás y comprendemos más lo que nos rodea. Pues bien, el cuerpo físico está simbolizado en el soporte de un grial, que es lo que se pone en la mesa, lo que lo soporta, como sabéis. La parte emocional está simbolizada en el agarradero, en esa parte que va desde la base hasta la copa. Y la mente está simbolizada en la semiesfera, porque la mente, cuando la silenciamos, cosa que cada vez iremos conociendo más, lo importante que es vivir atentos en la vida. Atentos me refiero, atentos a lo que hacemos en cada momento, porque la mente no para, no suele parar, está ahí las 24 horas, dale que dale, y en ocasiones nos hace sufrir. Entonces, si los que estáis aquí habéis tenido, unos más, otros menos, experiencias de lo que es silenciar la mente, y no hace falta hacer, aunque puede ser de gran ayuda, los yogas, la meditación, bueno, de esto podía hablar porque he hecho durante muchos años meditación, yoga, etc., pero no hace falta, solo vivir con atención, la mente se queda tranquila, relajada, se queda en silencio, y entonces podemos intuir, comprender, aparte de enterarnos más de lo que nos hablan y de lo que vemos, intuir más sobre nosotros, sobre la vida. Y además, cuando esto lo vamos practicando, notamos como una vibración más sutil, amorosa, un impulso amoroso, que, como sabéis, siempre el amor se ha relacionado con el corazón, en la zona del pecho. De tal manera que, simplificado, esto, sin límite de tope, lo podemos desarrollar los seres humanos. La mente está simbolizada en la copa, como receptora, porque es la mente la que recibe una vibración más sutil. Y el contenido que se introduce en el grial sería esa dimensión espiritual, transpersonal, etc. Si digo espiritual, no me refiero a la religión, que puede incluirse, sino esas dimensiones psicológicas más sutiles. De tal manera que a lo largo de la historia de la humanidad, a mi entender, el símbolo más profundo del grial es este. El ser humano que cuando vamos controlando los instintos físicos, las emociones y los deseos y la mente, la vamos educando, lo vamos puliendo, somos receptores de ese contenido que siempre se ha buscado, de ese contenido que encaja primero en la mente, es decir, en la copa, en el receptáculo de la copa. Y la cosa no acaba aquí. Brevemente, el grial también se puede comparar con el corazón, porque cuando notamos una vibración más sutil, de tipo amoroso sobre todo, la asociamos al corazón. No sé si todos los presentes habéis oído hablar de los chakras, que son los centros de energía. Me gusta llamar centros de energía porque es un lenguaje más asequible. Y tenemos uno aquí, igual que tenemos otros, donde se nota la energía de amor asociada al corazón. Y aunque la gente no lo sepa, sí que es asociado el amor al corazón. De tal manera que el grial también es un símbolo del corazón, receptor de esa energía profunda, sutil, que cuando llega más que a través de la cabeza, del corazón, nos hace más amorosos, nos hace sentirnos más unidos con los demás, aunque no opinen lo mismo que nosotros,
con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Y además nos unifica por dentro y nos unifica con los demás. Esta es la dimensión simplificada, porque hay muchas más cosas, de lo que simboliza psicológicamente el grial. La parte de la personalidad, y acabo, se podría simbolizar como el receptor femenino que hombres y mujeres tenemos dentro. A veces se dice que la sensibilidad masculina y femenina, porque todos tenemos más o menos sensibilidad, es la dimensión femenina. Y la voluntad, la mente y otras cosas sería la parte masculina, repito, hombres y mujeres. Entonces somos, como personalidad, un receptor de una dimensión más complementaria que se introduce en nuestro interior. Aunque se podía ver al revés, porque en cuentos y mitos al alma se le ha representado como una mujer. Ahí tenemos Dulcinea en el Quijote, o tenemos pues en los cuentos y en muchos mitos una mujer idealizada como representación del alma o de esa dimensión más elevada. De tal manera que el complemento de lo masculino y lo femenino también está en el grial. Algo activo y algo pasivo. Algo activo y algo receptor que se complementan, y cuando nos vamos desarrollando en voluntad, en inteligencia y en amor, la sensibilidad se asocia con todo, pero sobre todo con el amor, entonces encontramos una unidad, nos unificamos. Y esto es lo que, así muy sintéticamente, a mi entender, es la dimensión simbólica más profunda del grial. Tengo entendido que los que han buscado a lo largo del tiempo el grial han buscado esto, nada más que se necesitan como signos externos para poder facilitar el encuentro con esta dimensión profunda. Si ahora habéis estado en esta charla, no solo durante la exposición, sino en el coloquio que viene ahora, con atención, sin distraeros, sin pensar, como personas y como grupo, habéis estado vivenciando lo que he explicado como símbolo del grial. Hemos estado formando como un recipiente donde quizá, pues a lo mejor hemos comprendido algo más, hemos intuido. O quizá, al no pensar, si hemos estado atentos, nos hemos sentido más unidos, más cerca, aunque no nos conozcamos. Es crear un ambiente de armonía, que es lo que todos buscamos, en definitiva. Pues el grial puede ser una ayuda, pueden haber otras, no hace falta conocerlo, pero puede ser una gran ayuda, como otras, para poder ir encontrando esta dimensión psicológica. Y como suele pasarme, pues siempre me quedo corto en relación con el tema, pero como hay preguntas, pues entonces lo podemos ampliar. En primer lugar, agradecerle, Rafael, esta magnífica exposición que nos ha dado. Y este merecido aplauso que dan nosotros. Si tenéis preguntas para abrir un pequeño coloquio entre todos, tenéis la palabra. Te pido segundo. ¿Hay alguien que quiera primero? Si no, con permiso, sí tengo, bueno, me ha gustado mucho la conferencia, pero sí tengo una pregunta casi previa y global, ¿no? Es decir, aquí, entre lo que sugiere y lo que podríamos nosotros percibir también, ahí hay un desarrollo de sugerencias y se podrían hacer otros. Es decir, ¿cómo se objetiva? Entonces yo pienso, porque es muy bonito el simbolismo de lo curvo, etcétera, la fecundación de ese curvo, etcétera, todo eso es bastante sugerente. Entonces es muy fácil que mucha gente se deje adentrar por quien tenga desarrollados, muy estudiados este tipo de discursos, ¿no? Pero el punto de partida esencial que a mí me parece que nos aproxima la racionalidad, que ahora está muy poco de moda, porque ahora está de moda la emotividad, porque nos hemos pasado varios pueblos primando solo la ciencia positiva, lo masculino y lo femenino como enemigos, etcétera, etcétera. Y ahora los pensadores están orientalizando, están metiendo el sentimiento, y hay detallitos, por ejemplo, procuraré no alargarme, pero es que sinapsis, mecanismos como los del cerebro, se perciben también en otros órganos, según dicen, en otros órganos del cuerpo. Dice, es que el corazón no era el de los... Un momento, es decir, la ciencia es más sutil y tiene más. Entonces, ¿dónde está la primera pregunta de todas? La primera pregunta
la antropología la sitúa muy claramente. Lo simpático y lo homeopático son el principio de la magia y de la ciencia. Claro, ¿dónde parte la gente? Simplemente, a medida que el ser humano dejó estadios de animalidad y comenzó unos estadios, primero se hizo vertical, eso hizo que se expandiera el cerebro, proceso larguísimo. ¿Dónde empieza en la caverna, en la cueva? ¿Dónde empieza la cosa? Desde luego, lo que no se ve es que no existe. Eso parecía bastante claro como principio. Entonces ahora la gente que va por la calle y oye a otros que hablan por unas ondas, ya nadie en su primera experiencia podría decir que no existe aquello que no se ve, porque las ondas están existiendo de una manera evidente, las ondas de radio, etc. Bueno, pero entre lo simpático y lo homeopático es que la gente empezó a identificar, y de ahí nace la magia y la medicina y la ciencia, que las cosas sucedían o por contagio o por similitud. Es decir, la magia simpática, el fenómeno simpático físico de que los terremotos reproducen, o de que las mismas cuerdas con la misma longitud de onda vibran, si pones una al lado de otra hay un misterio. Tocas una cuerda de una guitarra o algo, y hay otra a la misma longitud y vibra, y luego descubren que además toda la música son múltiplos de una armonía preexistente. Bueno, entonces en la magia simpática produce o por contacto o por parecido. Entonces las epidemias, todo lo que estamos viendo, los virus, esto que está pasando ahora mismo, claro que son por contagio. Los virus, si llega un bicho de estos que esté de moda, te muerde y te contagia. Y el parecido, lo mismo. El rey David quería aplicar las dos formas de soluciones para su vejez. La simpática y la homeopática. La magia por contacto es que lo que está podrido pudre lo que está sano. Entonces en la vejez decía: atráiganme chicas jovencitas porque la carne joven contagiará, porque es razonable, las preguntas son razonables, lo parecido contagia lo parecido y lo que está en contacto contagia lo que está en contacto. Entonces, mentira, no es verdad. ¿Por qué? Porque la respuesta ha sido simplificada. Entonces la ciencia es el espacio que se abre entre la pregunta legítima de lo que parece y la verificación de lo que creíamos que era. ¿Está claro? ¿Cuál es la pregunta, José Manuel? Vamos a ver, no, la pregunta es si no hay una cuestión previa que plantear a todo esto. Si esto no tiene una explicación previa, porque los efectos transitivos de estas creencias y de otras no producen lo que en ciencia produce, que es la repetición de la causalidad. La repetición de la causalidad te conduce a un desenlace unívoco. Y la ciencia ha progresado, bien es verdad que no es todo, porque aquí los espacios de lo que no dominamos, por ejemplo, la palabra energía es la ocultación de todos los cantamañanas del mundo, que claro que notan energías, pero ni la describen, ni la fijan, ni la objetivan, y además no pueden hacer predicciones fundadas. La religión es un fenómeno también que tiene esa doble lectura. ¿Qué estamos viendo? Que según es mayor la complejidad, parece que se acercan más, pero la religión que está en la Biblia es un disparate detrás de otro sin parar, al menos hasta que se acaba el Antiguo Testamento. Porque vamos, el relato es surrealista. Entonces, como aquí ya en el anterior debate, y esto acabaré en una pregunta corta, como en esta silla nuestra amiga Gozzone ya nos puso las peras al cuarto en el anterior debate, volvamos a lo mismo. Es decir, no es preciso estar previamente convencido para convencerse más. ¿Me explico? Entonces, la pregunta, ¿no cree usted que en parte, la pregunta es, no hay que ser ya creyente para embarcarse en unos procesos tan poco objetivados y transitivos como le pasa al islamismo o como le pasa a los buenos creyentes? ¿Por qué no conseguimos un acercamiento de las objeciones que desde el punto de vista científico podemos establecer para superarlas, para
para superarla simplemente. Vamos a producir la falsación en todos los planos, el plano físico. Es decir, la ciencia lo que hace es que cuando ve un fenómeno que se repite, dice, vamos a probar si es por estas causas o por otras. No me vale de pregunta, la pregunta es, ¿usted no ha puesto en sospecha en algún momento su conferencia? ¿En sospecha? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. No, bueno, yo intento, no siempre lo consigo, estar lo más atento al presente, lo que más siento, lo que más intuyo, pues hablo poquito, en la vida cotidiana. Cuando más hablo es en las clases, conferencias, que estoy en ello, entonces trato de hablar pues de lo que sé, de lo que intuyo. Siempre dejo puertas abiertas, y es lo que aconsejo a todo el mundo, a que por muy convencido que estemos en algo, al momento siguiente, al día siguiente o cuando sea, poderlo modificar. Eso lo hacemos cuando vamos abriéndonos la intuición y no cerrándonos. Tengo la verdad y los demás no la tienen. Eso es un error muy grande, que seguramente estaremos de acuerdo. Estar abierto a que podamos pues modificar las cosas que queremos, porque la creencia es mental. Pero la creencia mental, si no está acompañada de lo que llamamos en psicología la intuición, pues entonces esa creencia se puede paralizar o bloquear. ¿No veo una contradicción que con todas estas sutilezas tan fantásticas, probablemente no haya una página más vergonzosa y más bárbara que la extinción de los cátaros y la extinción de los templarios? Entonces, ¿cómo nos comemos que estos instrumentos, en lugar de refinar el proceso como hace la ciencia, produzcan estos retornos? Sí, pues a lo largo de la historia he puesto solamente unos pocos ejemplos relacionados con el tema que nos ocupaba, pero ha habido, pues, y sigue habiendo esa crueldad humana, ese egoísmo generalizado que crea las guerras, que crea el terrorismo, que crea pues el imponer, aunque sea solo ideas, unos sobre otros. Entonces, esa falta de percepción, de intuición, de mínima inteligencia o de intuición, como lo queramos, para poder reconocer que por muy diversas que sean las culturas, los métodos, los estilos, las opiniones, podemos estar complementándolos, enriqueciéndonos unos a otros, pero el egoísmo humano, que a veces se extiende a grandes grupos, hace que nos enfrentemos unos con otros y salgamos todos perdiendo. Esto es muy general lo que estoy diciendo, pero se incluye esto que acabas de comentar sobre la destrucción de unas culturas, civilizaciones. A veces se autodestruyen las civilizaciones precisamente por el egoísmo humano. El egoísmo es la tendencia ciega de la personalidad hacia adentro, en lugar de estar abiertos a que los demás también tienen. Ahora yo he expuesto esto, da la impresión como que sea el que más. Yo no los conozco a todos. Seguro de que de muchas cosas que he dicho, no digamos de otras, sabéis mucho más que yo. Nada más que me ha tocado cumplir el rol de transmitir un tema sobre el que guiaba, en este sentido. Pero seguro, y estaréis todos de acuerdo, de que de montones de cosas sabéis cada uno de vosotros mucho más que yo. Entonces, nada más que ahora se trata de esto. Incluso, si ahora hablaréis sobre el tema, a lo mejor me enriquecía con esas aportaciones que sobre el mismo tema podéis dar. Esto se consigue cuando vamos dejando la mente reposo, más tranquila, que tenemos que utilizar, pero más tranquila, y entonces se relaja, se calma, se va como situando en su sitio y nos queda más abierto a la tolerancia, al respeto, a esos valores humanos que tanto nombramos, pero que se quedan en la teoría. Entonces, unir, por ejemplo, la religión y la ciencia es interesantísimo, que han estado siempre enfrentadas. Nunca. Han estado, no sé si alguna vez, casi siempre así, pero no os podéis imaginar lo interesante que es descubrir cuando profundizas en la esencia de la ciencia, sobre todo en la ciencia que a veces hablo, la ciencia cuántica, ¿no?, que de este siglo pasado. Incluso hay estudios muy profundos que unen la mística oriental, podría ser también la mística occidental, sobre todo el budismo, el taoísmo, el hinduismo, con la física cuántica. Y entonces esto es interesantísimo, cómo están desde posiciones distintas llegando a lo mismo.
Es un ejemplo entre tantos de cómo con una investigación científica, objetiva, de consenso general, repetitiva, en fin, todo esto que ya sabemos, se puede ir comprobando cosas que más que por fe ciega son vivencias que nota una persona. Entonces, a mi entender y al de muchos, lo que dicen las religiones, siempre que hablo de religiones, porque os confieso que no sigo ninguna, pero me interesa, y no estoy hablando a todas horas de ella, pero me interesa de las orientales, de las occidentales, y cuando las explico, le doy una interpretación psicológica. Os aseguro que todo lo que dicen todas las religiones, con un lenguaje psicológico, se puede decir. Y además, aunque no sigas ninguna, se puede vivir. No sé si es muy exagerado, pero os confieso que lo más exquisito, lo más profundo que nos han dicho las religiones, no tergiversado ni manipulado, como ya sabéis, por quien sea, sino se puede vivir. Cuando estamos atentos, cuando estamos escuchándonos, cuando estamos colaborando desde el corazón, estamos en un estado de unión. Y entonces, aunque no seamos, tengamos la etiqueta de persona religiosa, de tal creencia, de tal otra, estamos unidos. Son algunos ejemplos, para no alargarlo más, de que con una práctica, más que con una teoría, podemos estar encontrando conexiones entre religiones, que creo que en este proyecto se busca también algo de eso, entre filosofías, entre ciencia, se puede todo esto interrelacionar maravillosamente bien. Fijaos que algunos no nos conocemos ni sabemos cómo nos llamamos y a lo mejor no nos volvemos a ver, pero ahora aquí no estamos, por ejemplo, ni discutiendo, ni viendo yo tengo la razón, sino estamos intentando descubrir algo, estamos como unidos, formando, como he dicho, un trial, estamos tratando de ver, y en otra ponencia será lo mismo, con respeto, aún no estando de acuerdo, porque es muy importante ser coherente con lo que uno entiende, con lo que uno cree, aunque no estés de acuerdo. Pero fijaos la cantidad de daño que están haciendo las tertulias en los medios de comunicación, donde no solo hablan, no dos, sino varios a la vez, que nadie se entiende y además nadie se escucha, o casi nadie se escucha, con la energía y el bien que se podía hacer eso. No sé si os habéis dado cuenta, cuando se podía enseñar a escuchar al otro, aunque sigas en desacuerdo, y nos enriquecemos. Es una lástima porque están las dos partes, Creo que hay mucha gente que está en esta línea, pero también muchas personas, digo actualmente, como en el pasado, que están así con esa separación. Pero a mi entender, hasta donde alcanzo, pues la ciencia, la filosofía, la psicología, las religiones, las creencias, la mitología, todo se puede poner no una cosa junto a otra, sino en una síntesis, en un complemento, en una fusión, en una integración. Entonces, pues por ahí voy. Y si estamos atentos, seguro que aprendemos hasta la persona que sabe menos que nosotros. En fin, no, es que como la pregunta era general, he contestado intuitivamente lo que en este momento. Pero bueno, ¿tenéis más preguntas para hacerle a Rafael Mateo? Yo casi más que una pregunta, no sé, a raíz de lo que has estado comentando, se me ocurre que en todas las mitologías, leyendas antiguas, no sé por qué, pero cada vez más voy descubriendo que hay datos que actualmente son ciencia, descubiertos por la ciencia y por el razonamiento. Por ejemplo, hace pocos días, bueno, casi 2 días, no sé por qué, estuve hablando con mi mujer sobre el desarrollo del embrión humano, porque había salido una nueva legislación en Gran Bretaña que los 7 primeros días de desarrollo embrionario se permitía investigar sobre ese desarrollo. Luego el óvulo se destruía. Y caí en la cuenta que al 7º día el desarrollo es crítico, el desarrollo embrionario del ser humano, el 7º día. Ese 7º día, digamos que está ya como complementado todo para que ya se forme el ser completo. Y de repente me vino a la cabeza que la Biblia dice, y el 7º día descansó. Otra vez
tradiciones antiguas, leyendas antiguas, mitos antiguos, parece que Dios creó al ser humano y entonces dijo, vale, ahí tienes todo, la tierra, y desarrollate. Bueno, no vamos muy bien, pero algo se va haciendo. Ese sería un caso de que como la mitología tiene un fundamento, digamos, ahora, actualmente, han tenido que pasar miles de años. ¿Te parece sustantivo que sean 7 días en vez de 6 o de 8? ¿Crees que acaso el proceso embrionario, crees que la escala del proceso embrionario tiene algo que ver con la cronicidad que los adultos tenemos respecto a los días? Es que lo que has dicho es una de las simientes puesta por la Biblia, es la intuición de que hay un orden numérico en la naturaleza. Y primero descubren con una genialidad grande la media y extrema razón, que efectivamente es una cosa interesantísima, que son las dimensiones dichas para el arca de la alianza, que es un secreto matemático que no se formula hasta como una decena de siglos después, ¿vale? Pero la Biblia, que es la que te ha inventado del 7 como intuición, dice al lado una frase que me permite no dar ni un paso más. Dice, Dios ha elegido a su pueblo. Pues vaya mierda de Dios. Y los demás no son hijos de Dios. Sí, obviamente ya... Obviamente estamos en los saltos a los que da el complementar, porque el problema está en que de lo que desconocemos, nuestra inteligencia nos va pidiendo que rellenemos. Entonces, ¿cómo ponían los griegos a Zeus? ¿Cómo representaban a que alguien era el más poderoso de los dioses? Pues sobre un arco iris. ¿Por qué? Porque no se explicaba el arco iris. Si tú pintas en colores en tu papel y a duras penas puedes pintar sin mezclar los colores, ¿cómo explicar que si no es con un dios potentísimo, que en el firmamento salga un arco de parte a parte de tu horizonte y no se mezclan los colores? Pues entonces los griegos en sus monedas ponen a Dios, a Zeus, sentado sobre un templo que se apoya en el arco iris. ¿Y por qué tiene en la mano un rayo? Coño, porque observando la naturaleza veían que en una escampa que no había más que un árbol, o en una escampa que no pasaba nadie a caballo, el rayo, ¡pam!, contra el caballo, ¡pam!, contra el árbol. Y entonces Zeus está representado sentado y lanzando rayos, y dice la Odisea, Zeus, el que lanza los rayos con puntería, Zeus, el que amontona las nubes, Zeus, el que se sienta sobre el arco iris. ¿Por qué? Porque son las preguntas básicas que alguien tiene que ir rellenando. ¿Me comprendes? Entonces, el buenismo en el cual podemos incorporarnos todos, hombre, si cogemos todas las religiones y las vamos reflando, podemos obtener valiosísimas aportaciones antropológicas y humanas. Ahora, partir de que una religión tiene un dogma, porque ha dicho una frase fundamental, los valores humanos, los derechos humanos y los derechos divinos, y los valores divinos. O es que no los hemos tenido en Occidente todo lo que pasa en Occidente, y hay que decir, yo diría en estas sesiones, primero, atentos al Santo Cáliz, porque forma un maravilloso telón de fondo, toda la cultura del Grial. No hay manera de explicar la historia de Europa obviando eso, porque toda la literatura alemana, la inglesa, toda Europa tiene la Edad Media fundada sobre un fenómeno tremendo que fue las cruzadas. Y las cruzadas salieron de una de becerros, del grito Deus global, Deus global, donde Urbano II, aquí encima de los cátaros, reunía a todos y dijo, oye, que están tomándonos Jerusalén, porque Occidente no se había sobrepuesto de cómo en 70 años, por el uso del caballo, de la brújula y de unas cuantas cosas, unos fulanos que estaban allá aislados en Medina y la Meca, en 70 años se hacen los dueños, desde el Índico, el punto más lejano al que había llegado Alejandro Magno, hasta el Atlántico, y desde Lisboa hasta el Índico en 70 años, y Europa estaba aturdida. Carlomagno, etcétera, no se repuso. Carlomagno hizo lo que pudo, pero le pegaban unos batacazos enormes. Entonces, ¿cómo describían? ¿Cómo separamos aquí el trigo de la paja? Porque claro, hay mucho que decir, pero la fuga que hace la filosofía y la psicología, que es maravillosa, están intuyendo que a los grados de complejidad ellos se acercaban más. Por ejemplo, la neurología acaba desembocando en la filosofía. La ciencia experimental con unos microscopios, ¿me comprendes? Entonces, aquí nosotros ahora estamos para ver cómo hacemos una UNESCO
quiere una pasarela desde las realidades materiales que ya lo discutimos, aunque están por cerrar, porque no hay teoría unificada del universo, es decir, fíjate, pero no demos saltos directos y literales, porque el Corán por su lado y la Biblia por el suyo tienen cosas inaceptables, tienen principios. Por ejemplo, el Islam, pueden disimular ahora lo que quieran, y han hecho unos derechos fundamentales del Islam en el año 1990 en el Cairo, que no te los puedes fumar. Es decir, como son 1.000 millones de personas, han dicho, nuestros derechos humanos son otros. Y ahí es donde viene una confrontación, y ahí es donde la ciencia se muestra fuerte, porque si puede predecir que la repetición objetiva de datos de laboratorio produce consecuencias objetivas inequívocas, vamos por buen camino. Mientras... Para mi charla? No, ya trauré. Vale. Siempre es que me pase de voltes. Pero es que el tema es muy complejo. Yo no me atreví a decir nada, pero yo estoy de acuerdo en una base que se ha dicho al principio. Efectivamente, yo puedo llegar donde él nos quiere llegar, pero siempre a posteriori. Es decir, uno puede estudiar todo el simbolismo ese y verlo y llegar a donde le ha llegado, pero desde luego sin conocimientos previos de si uno, en lugar de estar en Europa, uno nace por la China, no se lo pide el cuerpo llegar a eso. Claro, es que los niños nacen en la cuna que les alimenta el mito. Y yo le quiero hacer esa pregunta. Si usted tiene 6 niños recién nacidos cuyos padres han desaparecido y hay 6 cunas vacantes de que alguien se acerque para hablarles de su respectivo mito, ¿qué religión recomendaría usted para su hijo? ¿Cuál elegiría de las que está estudiando? Porque se hace islámico el niño que recibe mensajes islámicos, y se hace cristiano el niño al que le cuentan que los Reyes Magos, como me han contado a mí. Entonces la religión es el sistema de respuestas equivocadas que te van lanzando en la cuna antes de que tu mente tenga musculatura suficiente para hacer preguntas correctas. Bueno, pero no vas a dejar a los niños. Ya basta, vale, Quiroles, calla. Perdón, volviendo al grial. No, pero no ha dicho a qué religión vota. No, ahí la dicho. ¿Puedo contestar algo? Ahí está. ¿Qué religión les enseñaría? A un niño recién nacido. Ninguna. Les enseñaría, sí, una, que es la religión del amor, la religión de respeto, de la tolerancia, de ir conociéndose, de ir practicando esa atención que los niños ya traen innata, ir controlando la mente. Les explicaría la psicología humana, pero no de una forma teórica, sino también práctica, y que desarrollase los valores. Y cuando llegue el momento, pues que fuera abriéndose a las distintas culturas, las distintas tradiciones, filosofías, religiones, etc. De tal manera que la visión que yo tengo y mucha gente tenemos sería pues buscar con todos los defectos que tenemos pues esa visión de fondo, esa percepción de fondo, y luego no cerrarse nada, ir conociendo pues hoy día tenemos más posibilidades que en el pasado, otras culturas, los jóvenes se relacionan más, se ven como más iguales con los de otros países, que desaparezcan las fronteras, que nos veamos todos como seres humanos, que buscamos prácticamente lo mismo, conocer otras culturas pero no de modo folclórico, otras creencias, y si fuera posible, que no es fácil de momento, no solo la descripción de las religiones, que es lo que se estudiaría si ahora se pusiera como asignatura, sino el fondo, para ir llegar a esa conexión, a esa integración, y respetar que los demás van a seguir con sus creencias, pero que hay unos elementos comunes, vamos a llamarle valores humanos, solidaridad, tolerancia, respeto, etcétera, etcétera, que todos tenemos. Eso es fundamental. Y luego ya la libertad que tenemos que tener, pues uno, si quiere adherirse a una, luego a otra, o que elegirá la persona. Y si una persona elige educar en una religión, no lo veo tampoco como algo rechazable.
siempre que cuando educa a sus hijos en una religión la anteponga más que unas creencias que no entiende, que eso tiene que ir, sino los valores que pueden estar simbolizados en su creencia religiosa, pero que en lugar de enfrentarle con otra creencia religiosa y poniéndole como enemigo, pues que facilite esa unión. De todas formas, eso está muy bien, pero es utópico, porque para bien o para mal, yo creo que la naturaleza es muy sabia y los seres humanos tampoco han hecho un máster para ser padres, quiero decir, y los padres, la tendencia es, ¿por qué uno quiere tener hijos? Vamos, la tendencia es transmitir su visión, es decir, a mí me educaron pues lo que creían mis padres y yo educo a mis hijos, y así el mundo es mundo, y después uno puede rectificar, pero no puedes dejar a un niño inalvis hasta que decida cuando tenga 20 años. En lo de utópico tienes mucha razón, pero ¿rechazáis del todo las utopías? ¿No pueden ser como arquetipos que nos guían, aunque nos quedemos a medias? Sí, es cierto. Creo que muchos hablamos muchas veces teóricamente, pero en nuestra práctica dejamos mucho que desear, y yo me incluyo. De tal manera que, pero si hay buena voluntad, aunque sea un poquito, gracias a esa utopía, ese ideal, que si es sano, si es puro, pues por lo menos avanzas un poco y no te quedas como estabas. Gracias a esa utopía, vamos a llamarle ese ideal o como queramos decir. Es decir, que las utopías a mi entender no hay que despreciarlas, solo ser conscientes de que de la noche a la mañana no se realizan. Pero no sé si conocéis, hay mucha gente que vive esas utopías y está haciendo lo posible dentro de sus defectos y limitaciones por crear mejores ambientes, por colaborar, por crear un mundo mejor. Pero mucha gente, no sabemos lo que tardaremos, pero vamos camino de ello. Y ser coherentes con lo que pensamos, que eso es una barrera que se establece entre la mente, en lo que hacemos y en lo que sentimos, ¿verdad? Que sentimos, hacemos, pensamos de un modo descoordinado, pues cuando estamos atentos, lo que pensamos, lo que sentimos y hacemos, lo vamos como alineando, armonizando. Si estamos abiertos, entonces afluye algo que es maravilloso. Maravilloso no para quedarte egoístamente en esa contemplación, sino para participar con los demás. Y más allá de las palabras, porque las palabras nos separan, las palabras. No sé si os habéis dado cuenta que la verdadera y profunda música, que no pasa la censura del cine o de la literatura, que pasa tan más por la mente, la música nos une, nos puede unir si estamos abiertos a ella. Pero la literatura, el cine, las ideas, etcétera, que tenemos que utilizar fácilmente nos ponen barreras, nos separan, hay una censura, no asimilamos. Entonces, cuando estamos escuchando con mucha atención, nos sentimos más unidos y podemos ir haciendo el camino con nuestros fallos y volver a fallar. Cuando explico, que es una de las cosas que más me interesa, no solo cuando explico psicología, que es lo que más hago, enseñar la psicología, sino cuando hablo de todo, filosofía de todo, es enseñar al mismo tiempo que aprender yo, a estar más receptivos, más atentos, más abiertos. Fijaos qué cosa más simple. Es tan simple que se nos pasa desapercibido. Si escuchamos, como habéis hecho ahora, con atención, pues en otros momentos podemos discutir, pelearnos, etc. Pero estamos como más integrados y cambia la cosa. Eso es más que teoría, experiencia directa. Y un día, más otro día, pues así vamos avanzando. Se le llame grial o como se le llame, porque símbolos hay montones de símbolos en el arte, en la mitología, en todo. Es empezar, aunque utilicemos estos símbolos, por la experiencia, por la vivencia, y actuar, pensar con el corazón. No sé si entendéis la frase, seguramente sí. Pensar con el corazón, no solo con la cabeza. En psicología se va hablando hoy día de inteligencia emocional, porque se ve que la mente
por maravillosa que sea cuando se utiliza bien, es fría. Se necesita complementar, tener en cuenta las emociones, los sentimientos, pero podemos ir más, pensar con el corazón, intuir con el corazón. La intuición no es principalmente de la mente, que se confunde, es con el corazón, que tampoco es con las emociones, señalo más abajo. ¿Verdad que las emociones las notamos sobre todo aquí abajo, pero cuando hay algo más delicado lo notamos por aquí? La mente es fría, puede ser correcta o equivocada, pero el corazón es el grial, la síntesis. Ya que estamos hablando del grial, pero bueno, podríamos no nombrarlos. Muy agradecido, Rafael, se nos ha acabado ya el tiempo. Otro día más. Una pregunta Me breve. gustaría decir una cosa. Sí. Todo lo que hemos estado oyendo todo el rato es que el grial, la copa, es un receptor de cosas que vienen de fuera. Y sobre la marcha me ha venido la ocurrencia de que precisamente a la antigua radio, la radio que oíamos, le llamamos receptor de radio. Y precisamente los radiotelescopios y las antenas parabólicas para ver la tele tienen forma de copa, reciben una energía pura, prácticamente, entre comillas, electromagnética, rebotan, inciden en un sitio, digamos, como si fuera nuestro cerebro también, que por cierto también tiene una cavidad resonante ahí dentro, cuerpo calloso, no me acuerdo cómo se llama, y también ahí dentro hay como unos rebotes de algunas energías y estamos recepcionando. Entonces, este símbolo, más que, digamos, sería universal en el sentido de que da una intuición que nos viene de hace miles de años, de que ya nos están diciendo lo que ahora estamos aplicando como tecnología y que ya lo tenemos, el concepto ya como si nos fueran contando un cuento para cuando fuéramos mayores y científicamente pudiéramos entenderlo mejor. Sí. Y seguir desarrollándolo, ese detalle es comprenderlo solo con eso es maravilloso. Si captamos esto que acabas de decir muy brevemente, muy sintéticamente, lo de receptores es algo para no olvidar. Receptores, pero hay que estar abiertos, pero la mente nos está bloqueando con las ideas, los prejuicios, los deseos, todo eso está bloqueándonos. Descubrir esto, a partir de ahí hay un campo ilimitado, indescriptible, impensable, un campo de profundización que, por experiencia, lo digo, pues mucha gente pues vamos humildemente pues, viviendo una apertura muy grande. Pues muy bien, muy agradecidos a todos por vuestra atención, por la presencia.